Avanzando en el contenido de la clase. Inicialmente empezamos nuestro estudio con la parte de movimiento ondulatorio y ondas, donde el concepto más importante que ustedes deben recordar es que la onda es la perturbación, la onda mecánica es la perturbación que viaja en el medio. Entonces, dicha perturbación es la que nosotros estamos estudiando. Y se podía manifestar de muchas maneras, en el sentido de que en el capítulo anterior nosotros vamos a terminar analizando instrumentos de cuerda, por ejemplo, una guitarra, pero también sería posible analizar un temblor, un terremoto, sería posible también eh, analizar nuestros instrumentos eléctricos, pues resulta que la electricidad también se comporta como una onda. Cuando hablamos de corriente alterna, una de las aplicaciones de esto, de las ondas, pues sería aplicarlo a la que llamamos nosotros corriente alterna. Es lo que sale de el toma corriente que todos tenemos en nuestros hogares. Claro, nosotros nos vamos a enfocar en el ámbito médico. En el ámbito médico, pues la parte de ondas solo es un fundamento. Lo que en realidad tiene ya aplicación para nosotros, o mejor dicho, que es de nuestro interés, es la parte de sonido. ¿Por qué? Porque resulta que el sonido, que es un tipo de onda mecánica que viaja en el aire, tiene aplicaciones médicas. Nos sirve para estudiar el cuerpo humano, para hacer algunos diagnósticos, sin, en lo que en el ambiente industrial llamaríamos un ensayo no destructivo, que en el ámbito médico llamamos un procedimiento no invasivo. Entonces tenemos formas diferentes de llamar a los procedimientos. Entonces, un ensayo no destructivo en el ámbito industrial es aquel que no modifica el producto. Y en el caso médico, pues un procedimiento no invasivo es aquel en el cual el paciente, pues usted no tiene eh, que causarle una herida al paciente, no tiene que literalmente pues abrir la piel del paciente. Entonces, en ese sentido, pues la utilización de las ondas permite realizar un diagnóstico médico sin ser tan invasivo. En este momento lo vamos a ver desde el punto de vista del sonido como onda, pero en la segunda unidad vamos a ver si es en la segunda unidad. Sí, en la segunda unidad vamos a utilizar, de alguna manera vamos a utilizar la electricidad, por decirlo así, para hacer eso. Y vamos a introducir la luz como onda, pero la luz no es una onda perdón, no es una onda mecánica, sino una onda electromagnética. Y entonces en el tercer parcial ya empezamos con el uso de ondas electromagnéticas para el diagnóstico. Primero, como la luz, en la corrección de los defectos de la visión, estudiar el ojo humano y luego subimos la energía, por decirlo así, vamos a subir la energía y cuando pasemos a la radiación ionizante, vamos a observar que este tipo de ondas, que todavía seguirían siendo ondas electromagnéticas, pues sirven para el diagnóstico médico en sus aplicaciones como rayos X, tomografía computarizada, eh, brazo en C que emiten rayos X y estos le permiten al médico diagnosticar o le permiten al médico guiarse para hacer algunos procedimientos. Por ejemplo, el ejemplo más, digámoslo así, más común para un equipo utilizado en quirófano es asistir en las cirugías de ortopedia. O sí, en las cirugías de ortopedia. Bien, entonces más o menos todo biofísica se basa en el estudio de ondas
cada parcial enfocado en un tipo distinto de ondas. Entonces, en esta primera unidad estudiamos el sonido. Bien, entonces el sonido va a seguir siendo una onda mecánica y el sonido tiene su clasificación. Hay tipos de sonido, los clasificamos de acuerdo a la frecuencia. Resulta que nuestro oído, el oído humano, tiene la capacidad de escuchar sonidos desde los 20 Hz hasta los 20 kilohertz. Vaya, vamos a ver un poco cómo es esa parte. Y el sonido sí necesita viajar en el aire. El sonido puede viajar en el agua perfectamente. A lo que quiero llegar es que en el espacio exterior, y afuera del planeta Tierra, no hay aire, no hay aire, digámoslo así, no hay un medio, no habrá sonido. Perdón, entonces, para que haya sonido tiene que haber un medio, ya sea agua, ya sea aire, incluso puede ser un metal, incluso un metal y el sonido puede viajar en el metal. Entonces, bien, las frecuencias que nosotros escuchamos son de 20 Hz a 20 kilohertz. 20 kilohertz serían 20.000 Hz. Acuérdense que el kilo es 10 a la 3. Bien, estamos por acá. Entonces, el sonido tiene su clasificación. Nosotros hablamos de sonido audible, aquel que se encuentra en las frecuencias que nuestro oído puede detectar, de 20 a 20 kilohertz. Y está el ultrasonido, sigue siendo sonido, pero ya está a frecuencias mayores. Y tiene un límite de alrededor de un gigahertz. Y aquí ya no es porque, aquí la limitación es el límite superior que aparece, se da en mayor medida porque los materiales, pues, tienen un límite los materiales hasta donde pueden vibrar, hasta qué frecuencia pueden vibrar de forma mecánica. Entonces, por eso hay un límite superior. Y está el infrasonido, que serían las frecuencias menores a los 20, a los 20 Hz. En este sentido, nosotros no los escuchamos, pero hay animales que son capaces de escuchar esas frecuencias. Entonces, entonces el sonido, pues según su frecuencia, lo vamos a poder clasificar. Aparte de eso, el sonido, a diferencia de la cuerda de guitarra, que era una onda transversal, la cuerda se movía de arriba a abajo, pero la onda viajaba de izquierda a derecha. En el caso del sonido no ocurre igual. El sonido es una onda que se llama longitudinal. Nosotros creo que lo estudiamos, o lo vimos, mejor dicho, no lo estudiamos, lo vimos, cuando se dio el ejemplo de el parlante. El parlante tiene un diafragma que se mueve hacia el frente y hacia atrás, perturba el aire de la misma manera, y entonces el sonido es un tipo de onda longitudinal. Como dato interesante, a medida envejecemos, perdemos la capacidad de escuchar los sonidos de mayores frecuencias. Es decir, aunque el oído pueda escuchar frecuencias de entre 20 Hz y 20 kilohertz, a medida que usted envejece, pierde la capacidad de escuchar las frecuencias más agudas. Eso para que lo tenga en cuenta. Entonces, en el caso del infrasonido, pues ahí están incluidos los temblores. Hay animales como los elefantes que los pueden detectar.
Y en ese sentido, pues como animales que pueden detectar infrasonido, el premio se lo llevan las palomas, que pueden llegar a escuchar hasta 0.1 Hz. De ahí que, de ahí que algunos animales tengan respuestas más tempranas ante los temblores que nosotros como seres humanos. Y bueno, en el ultrasonido, ya las frecuencias arriba de los 20 kilohertz ya tienen más aplicaciones para la medicina. Creo que por aquí el libro menciona algunas de ellas listadas. Ah, no, no los menciona, perdón, no los menciona. Pero bueno, el ultrasonido como estudio que se hace para tomar muestras de biopsia en las mamas, eso es, esa toma de muestra es guiada por ultrasonido. En este caso se utiliza pues para evaluar una muestra de tejido eh, y ver si apareció por una célula benigna o una célula maligna. Entonces el radiólogo suele tomar esa muestra y se utiliza el ultrasonido para guiarse dónde está el nódulo que quiere biopsiar. Y entonces nos sirve, digamos, para ubicarnos en el interior en este caso, en el interior del cuerpo. Los murciélagos los murciélagos lo utilizan para ubicarse ellos en el espacio. Entonces emiten sonido y en función de la intensidad del sonido, si el sonido que ellos emiten regresa, ellos lo captan y lo captan muy intenso, quiere decir que el objeto está cerca. Si lo captan menos intenso, pues quiere decir que el objeto está más lejos. Bueno, por aquí tendremos entonces la aplicación del ultrasonido. Esto lo vamos a ver. Bueno, esta es una de las lecturas que me imagino se van a evaluar. Vamos a ver. El ultrasonido en la medicina, sí. Esta es una lectura a fondo que se va a evaluar en el examen. Por favor, léanla. Por favor, léanla. Y lo que vamos a ver ahora entonces es por qué el sonido le sirve a un murciélago para ver los objetos, para distinguir, no para ver, pues, sino para distinguir objetos cercanos y lejanos. Resulta que, resulta que el sonido en el aire a 20 grados viajará a unos 343 metros por segundo. Eso es rápido, ¿sí? No es tan rápido como la luz, pero es rápido. Y esa velocidad a la que viaja el sonido se ve afectada por la temperatura del medio. La temperatura del medio puede influir para que el sonido vaya más rápido o vaya más lento. Entre mayor es la temperatura, más rápido viajará el sonido. Entre menor sea la temperatura, pues menor será la, la rapidez del sonido. La ecuación es esta de acá. Entonces, a 0 grados, la rapidez del sonido es 331 metros por segundo, pero a medida que la temperatura aumenta, la rapidez del sonido también aumenta. Y aquí en esta tabla vamos a observar la rapidez del sonido a través de varios medios. Vean que en los medios sólidos el sonido viaja más rápido. Y en los líquidos también, en comparación a los gases. Entonces, bueno, eventualmente nosotros entraremos a esa parte de cálculo de la rapidez del sonido. Aquí son varios ejemplos que nos va a dar el libro. Perdón. Y el otro cálculo importante es el de la intensidad del sonido y el nivel de intensidad del sonido. Resulta que eh, nosotros podemos escuchar sonido
si el sonido está en la frecuencia que nuestro oído puede detectar. Pero a veces, por ejemplo, esto suele suceder, eh, usted puede bajar el volumen de la música a tal punto de que si usted se aleja un poco de, ya sea la televisión, el equipo de sonido, el celular o la computadora, usted deja de escuchar la música. El sonido se está emitiendo en una frecuencia audible, pero ya usted no percibe, no puede escuchar la música y esto se debe justamente a este parámetro que se llama intensidad del sonido. Entonces, la intensidad del sonido está asociada con la potencia del sonido, con la potencia del sonido. Es decir, y nuestro oído tiene un umbral se llama umbral de audición, que si el sonido no tiene la intensidad requerida, usted, aunque le llegue con la frecuencia audible, usted aún así no lo va a poder escuchar porque está por debajo de ese umbral en el que un sonido puede ser escuchado. Y está el otro extremo, donde si la intensidad es muy alta, puede llegar a producir, puede llegar a causarle problemas de audición. Entonces, si el sonido es muy alto y usted se expone por mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que usted pierde la capacidad de audición, de escuchar. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurrirá es que a medida pasan los años, usted va a necesitar que le hablen, que le hablen más fuerte. Usted quizás sonidos así como de fondo de la naturaleza, usted ya no los va a escuchar porque la intensidad, la intensidad, aunque para un oído normal sea audible, para usted no, porque el de usted perdió capacidad por estar expuesto a sonidos muy intensos. Entonces, para, eh, para determinar cuándo un sonido es muy intenso o no, existe una cantidad que se llama nivel de sonido o nivel de intensidad de sonido. Vamos a ver estos detalles cuando yo tenga la tableta y podamos escribir, pero me interesa que veamos aquí. Esta tabla 14.5 es importante en este sentido. Nosotros tenemos un umbral para el cual vamos a escuchar. Es el umbral de audición. Eso como potencia es 1 por 10 a la -12 watts por metro cuadrado. Pero en decibeles, es decir, es cero, se representa como 0 decibeles en nivel de intensidad de sonido. Y aquí pues aquí tenemos el nivel de intensidad de sonido para algunos lugares, que esto sería como un valor promedio o esperado. Una plática entre dos personas, pues sería 60 decibeles. Cuando le susurran un secreto, esos son como 20 decibeles. Y la exposición a estos niveles de sonido no es perjudicial para su oído, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si usted va a un concierto de una banda de rock o cualquier otro cantante y usted se sienta, ¿verdad?, en el VIP frente a los amplificadores ahí, todo feliz porque está viendo a su artista favorito? Pues resulta que ahí ya podemos tener sonidos a 110 decibeles. 110 decibeles. O sea, ese sonido es intenso. Bueno, ese sonido, mejor dicho, eh, puede causar pérdida de la audición si usted se expone a ese sonido en periodos prolongados. Es decir, yo que voy al concierto, quizás no voy a tener ningún problema, pero los asistentes, el personal de la banda, el personal que asiste a la banda o el personal de seguridad, el staff, digamos, el personal de seguridad que evita que la gente se acerque al escenario, ellos van a ir a muchos eventos, entonces
para ellos sí puede ser ya importante la exposición a este tipo de sonidos y ellos probablemente requieran protección. Son unos tapones para los oídos, quizá los habrán visto alguna vez. Entonces ellos quizá requerían de ese tipo de protección. A partir de los 120 decibeles, que digamos ya esto sería una perforadora neumática, cuando están trabajando en reparación de carreteras, aceras, que están picando concreto, pues ya pasamos a algo que se llama el umbral de dolor. El umbral de dolor, ya aquí sí, es la exposición a este sonido, le va a causar a usted una molestia. Y entonces, ya son pocos los ejemplos por arriba de los 120 decibeles, pero más o menos para que se den una idea, cuando yo doy clases, si alguien se para a 1 metro de mí, mientras yo estoy dando clase, el nivel de intensidad de sonido solo de mi voz es de 84 decibeles. O sea que yo estoy por aquí cerca de dejar sordo a la gente, ¿verdad? Entonces yo estoy en 84 decibeles. Claro, si ya uno grita y la otra persona está cerca, perfectamente se puede pasar a esta otra banda, donde la exposición prolongada pues, causará pérdida de la audición. Y en este otro sentido, ya para arriba de 120 decibeles, sí estaríamos hablando de un daño al oído que involucra dolor. La pregunta que podría venir es, ¿por qué duele? Aquí tenemos la misma tabla, pero menos gráfica, con más ejemplos, donde se clasifica el sonido como débil, moderado, muy fuerte, extremadamente fuerte y doloroso. Vea que yo estaría hablando muy fuerte cuando doy clases. Sí. Y entonces yo estaría clasificado casi que como un sonido muy fuerte. Vamos a quedarnos por aquí, jóvenes, porque eh, aquí sí tenemos que ver por qué yo no he dejado sordos a mis estudiantes. Y resulta que, pues el sonido, a medida que usted se aleja de la fuente, la intensidad también baja. Entonces, yo trato de pararme a 2 metros o más de mis estudiantes para que ellos puedan escucharme, pero que la exposición prolongada a mi voz no les cause pérdida de la audición. Pero para ello sí necesito mostrarles cómo funciona. Así que nos vamos a quedar por aquí. De sonido nos faltaría, bueno, vean que como el sonido es una onda, también existe la reflexión, la refracción y la difracción, cosa que ya habíamos visto porque es una onda y es propiedad de las ondas. Esta parte no se va a estudiar, la parte de interferencia no la vemos porque saltamos directamente a lo que nos interesa, que es el efecto Doppler, que es el efecto Doppler. Pero eso lo vamos a ver en otra clase, no lo vamos a ver el día de hoy. Nos falta ahondar un poco más en esta parte de rapidez del sonido e intensidad del sonido. Nos quedamos por aquí, jóvenes. Gracias por su atención y nos veremos el día de mañana.